buen día para toda nuestra ciberaudiencia en esta intervención que ha sido solicitada por Felipe Pineda, un ensayista y activísimo ciudadano en el escenario de Somos Ciudadanos, un proyecto que en estas condiciones de excepcionalidad desarrolla en el interés de escuchar diferentes voces sobre diferentes tópicos. Yo en particular me voy a referir al problema de la pandemia del virus corona y la problemática política, jurídica y económica que conlleva en relación a una realidad puntual como la colombiana. En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el estado de excepción que en particular corresponde a los estados de emergencia. Ha habido un pronunciamiento por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia con ocasión de haber producido el propio presidente un decreto autorizando para que los congresistas de Colombia pudieran deliberar en forma virtual. Fórmula y medida que en efecto no era en ningún caso necesaria, como lo recuerda la propia funcionaria González, al señalar que los artículos 140 y 144 de la Constitución, y no se equivoca, no solamente señalan la capacidad para deliberar y hacerlo plenamente como rama del poder público, el poder legislativo, y al mismo tiempo la condición de poder hacerlo virtualmente. Este desdibujamiento, este borramiento de la rama legislativa del poder público ha sido precisamente un vacío notable cuando no puede darse el lujo una realidad tan bastante precaria en términos democráticos como la colombiana para que sus propios congresistas renuncien a la tarea de controlar el ejercicio del poder ejecutivo y al mismo tiempo de desarrollar las actividades que en otros escenarios del mundo las vienen realizando los congresos de los países en los cuales esa realidad de la presencia del virus corona es tan desafiante y en grandes números. En segundo lugar, me parece importante señalar el control que está en cabeza de la Corte Constitucional, y en uno de los periódicos diarios de Colombia se ha hecho el inventario de que van más de 40 decretos legislativos que se han desarrollado en función de lo que fue el decreto 417 de 2020, que es ni más ni menos que el decreto de la emergencia económica. Una de las tres formas de los estados de excepción que se encuentran establecidos y reglados en el orden constitucional colombiano desde 1991. Sabemos casi todos los colombianos que hay en la realidad histórica, constitucional y política de Colombia la experiencia de una tremenda pandemia política y jurídica que fue esa fórmula de regir los destinos del país por la vía del estado de sitio. Por eso, los estados de excepción recibieron una suerte de doma en la Constitución del 91. No es admisible ni excusable por ese motivo que se haya hecho lo que hizo el Poder Legislativo y que todavía a la vista del 13 de abril se estén encontrando argumentos para que no ocurra ese tipo de actuación y actividad. Estamos esperando también qué dirá finalmente la Corte Constitucional de los controles que ha estado practicando en la medida en que la propia Constitución de Colombia así lo señala, y en qué medida se ha abusado o no del ejercicio de esos poderes extraordinarios que le son confiados por la ciudadanía.
quiero ambientar con estas observaciones la realidad política y jurídica de la Colombia de hoy cuando entramos en una semana crítica. Esta semana donde tendremos ocasión de ver cuáles han sido los aciertos y las fallas del Poder Ejecutivo en cabeza del gobierno y en qué medida podemos no solamente medrar, sino intervenir los poderes y la propia ciudadanía. Muchísimas gracias por su atención y seguiremos en interlocución directa.